Pero en la realidad, lo que prefirió Rusia es, en vez de responder con esa similitud de disuasión estratégica compensada, hablarle de algo totalmente distinto, de algo que Estados Unidos no tiene que contraponer. Y por lo tanto, mostrando que hay otro juego. Trump no detalló públicamente qué submarinos movió ni las características específicas. Lo que apuntó Trump por su tono fue más de advertencia que de revelación técnica. Desde la perspectiva estratégica, el anuncio de Putin se puede interpretar como una respuesta y escalada simbólica, pero mientras Trump busca mover submarinos nucleares como advertencia, Rusia lo que hace es responder moviendo armas completamente distintas, armas de segunda ola de retaliación marítima, tanto desde el océano, como el Poseidón, como desde el aire. Y armas que tienen la capacidad de salir del control de detección que tiene precisamente las fuerzas estadounidenses. Putin sitúa al Poseidón en realidad como un sistema que no puede ser interceptado, lo cual está directamente dirigido a la lógica de disuasión ante los movimientos de agresividad de Trump. Así, la lógica es, si ustedes nos ponen submarinos nucleares, nosotros tenemos un sistema que puede atacar desde el fondo del mar o la costa y que es inalcanzable para ustedes. Los submarinos nucleares pueden ser neutralizados, un dron Poseidón no. En un combate es un contraste entre la variación de un mismo instrumento, que es el submarino nuclear, versus la innovación radical, que es el torpedo ruso. Esa es la diferencia y lo que subyace en la acción de Putin. La estrategia entonces es mostrar que Rusia no solo cuenta con submarinos nucleares activos, sino con un arma capaz de cambiar las reglas del juego. Mientras Estados Unidos realiza entonces movimientos que son previsibles, como lo de los submarinos, Rusia publicita un arma que actuaría en escenarios donde los submarinos convencionales no son suficientes. Y ese arma puede atacar desde los profundos, contaminar radioactivamente y evadir cualquier tipo de defensa. Por lo tanto, es un mensaje como una respuesta no meramente más submarinos, sino un arma estratégica que busca disuadir más allá del intercambio clásico. Rusia puede, y esto es interesante porque por eso es la contraposición, puede detectar submarinos de ataque y estratégicos que tiene Occidente, los Virginia, los Seawolf Estados Unidos, o los Astute o los Triumphant, pero no de manera constante e infalible. Los puede localizar en zonas, la forma en que se trabaja es por zonas probables, corredores acústicos y firmas parciales, sobre todo antes de que se lancen cuando deben maniobrar y comunicarse. En el mar abierto ningún sistema es totalmente efectivo para garantizar una detección continua, pero Rusia tiene más probabilidades de hacerlo porque tiene una red extensa de detección submarina del planeta casi comparable a la de Estados Unidos, que al principio parecería ser mayor que la rusa. Rusia, desde la época soviética, mantiene una red de sensores llamados sistemas de iluminación submarina global, que es heredera del Istochnik soviético. Esta red, bueno, no voy a detallar todo lo que tiene, pero tiene sistemas fijos tipo Harmony, tiene redes de boyas pasivas y estaciones autónomas, tiene satélites como los LIANA que detectan las emisiones electromagnéticas, aeronaves submarinas, buques de inteligencia, entre los cuales se encuentra el Yantar. No sé si ustedes recuerdan la historia del Yantar con la Argentina cuando vinieron a buscar el submarino San Juan que se había hundido. Bueno, ese fue el submarino que Macri en algún momento le quiso alquilar a Rusia. Un submarino que es clave para la detección de submarinos enemigos como los submarinos nucleares que estábamos mencionando. Por supuesto, el pedido fue absolutamente rechazado.
Si hubiese hecho eso, ese submarino hubiese sido estudiado por los Estados Unidos. También tiene equipos para seguir cables submarinos y emisiones, por lo tanto, hay todo un entramado que le permite centralizarse en la flota norte y el Pacífico. Estados Unidos tiene el SOSUS global, pero en las aguas corredores próximos, Rusia controla el entorno submarino también con mucha eficiencia. Rusia apunta a los movimientos de vulnerabilidad que tienen, que es durante la salida de las bases de los submarinos. Rusia puede vigilar con satélites y sensores electrónicos esas zonas, registrando el ruido y la trayectoria inicial. Y en zonas de comunicación o transmisión de órdenes, cuando un SCBN puede recibir códigos de lanzamiento, usa antenas de muy baja frecuencia que obligan a reducir la profundidad o acercarse a ciertas áreas. Cuando se aproxima a las zonas de lanzamiento para poder disparar los misiles Trident o Tomahawk, requieren determinadas condiciones hidrodinámicas específicas y el submarino debe estabilizarse, reducir la velocidad y ajustar estos movimientos, ajustar la profundidad. Y estos movimientos alteran la firma acústica y allí las estaciones rusas Harmony que habíamos mencionado antes y los buques de espía pueden captar las señales débiles o anomalías que indiquen la presencia de un submarino. En un océano profundo, un Seawolf o un Virginia Bloque 5, navegando a una velocidad mínima de 5 nudos, de 3 a 5 nudos, con un aislamiento acústico total, es muy, muy, muy difícil de detectar. Pero que sea indetectable no quiere decir que sea siempre invisible, porque Rusia se apoya en patrones estadísticos, sabe que corredores usan los submarinos británicos y estadounidenses y tiene guardadas las huellas acústicas del submarino, que son las firmas básicamente microacústicas de cada uno que lo identifica. Eso le permite a Rusia, con drones submarinos y otros sistemas, vigilar las áreas sospechosas. ¿Por qué digo todo esto? Porque eso quiere decir que Rusia tiene la posibilidad no de seguir minuto a minuto la ubicación de cada submarino, pero sí saber en líneas generales en qué cuadrantes oceánicos están operando y mantenerlos marcados en términos estratégicos. Todo lo digo en referencia a lo que decía Trump de haber llevado 2 submarinos, ¿no? Los submarinos que pueden operar contra Rusia son los británicos, clase Astute, Vanguard o Dreadnought, y estos operan desde Fastlane hacia el Atlántico Norte y en el Mar de Noruega. Y esta es una zona de control acústico ruso por excelencia. Rusia tiene ventaja geográfica, sus redes en el mar de Barents y Groenlandia cubren el acceso natural de la Royal Navy al Ártico, por lo tanto pueden seguirlo. Los franceses tienen los Triumphant, que navegan más al suroeste por el Atlántico Medio, y allí la detección rusa depende de una inteligencia oceánica, como por ejemplo ahí es donde viene el Yantar y los satélites, sensores móviles y demás, que son menos eficaces que en el Ártico, pero aún tienen la capacidad de registrar la actividad. Lo esencial entonces es que Rusia no necesita detectar a todos los submarinos al mismo tiempo, solo garantizar que si alguno lanza, ella pueda responder de inmediato y de forma devastadora. Y ahí entra en juego el Poseidón. Es un poco engorroso, yo sé toda esta explicación, pero espero que se entienda las razones y por qué esto es un juego determinante. Rusia lo que te está mostrando es, ok, yo no los puedo ver, ustedes pueden llegar a lanzar, pero si lanzan ustedes, aparece el Poseidón en escena, que no depende de localizaciones, que no tiene comunicaciones y que puede estar desde hace años abajo del mar esperando para atacar de manera autónoma. Ya está programado para eso. Y en ese entorno cercano, en el Barents, en el Báltico, en el Pacífico Norte, Rusia detecta y sigue los submarinos de la OTAN con eficiencia. En el Atlántico Profundo la detección es parcial, pero respaldada por ingeniería electrónica, satelital y bases de datos acústicas, logra que ningún submarino pueda lanzar un ataque masivo
sin que Rusia perciba la señal previa de la actividad anónoma. Es decir, ese posicionamiento que habíamos dicho, que tiene determinadas características para hacer un lanzamiento masivo, le permite a Rusia anticiparse a ese movimiento, porque más o menos tiene información previa de dónde está. Y esto no solo termina acá.